Hoy vamos a hablar de espiritualidad. Es muy curioso porque para nosotros no es un secreto que hoy se habla de que hay mucha espiritualidad, ¿cierto? Ustedes recuerdan, algunos quizás de nuestra época hablaban por allá que años 70, años 80, que todo el mundo era ateo y no creía en nada. Una de las cosas que trajo el siglo XXI es que la gente se volvió muy espiritual. Hay mucha espiritualidad hoy en día, ¿no? Pues no es tan bueno, como dice Gonzalo ahí, no es tan bueno porque el problema no es que la gente sea espiritual, sino que de qué manera es espiritual, qué clase de espiritualidad, porque hoy en día la mayoría de las personas, las ideologías te hacen espiritual, ¿cierto? Eso es verdad, ¿no? Se dice que el ser humano, además de tener una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión social, también tiene una dimensión espiritual, que busca algo que esté más allá de lo que él es, ¿no? Y la espiritualidad si ustedes ponen la palabrita ahí en Google, eso aparece una cantidad de cosas ahí de espiritualidad. Que uno dice, ¿esto sí es espiritualidad? Pues eso la gente la considera espiritualidad. La espiritualidad es identificada con aquello que va más allá de lo material. Más o menos es como la idea, un concepto muy simplista de lo que es espiritualidad. Es algo que no deja que nos domine lo material, dice lo espiritual. Y algunos nos dejamos dominar por lo material, ¿no? Como vamos a ver ahora, nos dominan las cosas, ¿no? Gastamos cosas en cosas que no necesitamos, con plata que no tenemos, para impresionar a la gente que nunca nos va a llamar la atención con eso, ¿no? También se habla de que espiritualidad está ligada a los valores éticos, a los valores morales de las personas también, la espiritualidad. Lo curioso de todo esto es que hoy en día se hable de espiritualidad sin hablar de Dios. Eso es por lo menos para nosotros que tenemos una espiritualidad, digámoslo, definida, es muy raro. ¿Cómo es que alguien me va a hablar de espiritualidad si no habla de Dios? Como la espiritualidad que busca es cambiar la insatisfacción del ser humano. Vivimos satisfechos y buscamos en cualquier cosa algo que nos llene, que nos dé paz, que nos satisfaga. Y eso se supone la búsqueda de experiencias que le den sentido a la vida. Y dentro de eso se da de todo, ¿no? Con esa forma de ver la espiritualidad, que es algo, lo que sea, que me dé paz, que le dé sentido a mi vida, caben prácticas, muchas prácticas. Una de las que me llamó la atención decía la espiritualidad de los signos zodiacales. Y dice, por favor, eso es espiritualidad. Y eso lo reconocen como espiritualidad. La astrología, la práctica de religiones orientales, ¿no? Los mantras y todo eso. Claro que nosotros los cristianos tenemos nuestros propios mantras, y no sabían ustedes, y nuestras propias cosas, ¿no? Y repetimos y declaramos y esos son mantras cristianos, pero lo que sea. Pero la pregunta es si está bien o mal. Bueno, si ustedes lo ven en la Biblia, pues no sé. Pero la nueva era también nos trajo mucha espiritualidad, muchas espiritualidades, ¿no? Nosotros mismos aquí reconocemos espiritualidades ancestrales, ¿no? Para muchos, por ejemplo, prácticas como el yagé y como una cantidad de riegos y todo eso, son espiritualidades que la gente quizás las practica buscando paz en el corazón, pero que no mencionan a Dios. El culto a los ángeles, por ejemplo. Los cristales, y yo no sé qué más se le ocurre a ustedes. Hay tantas cosas. ¿Perdón? Eso, ¿no? Bueno, de todo, ¿no? Increíble que se busque que los ángeles, pero no se menciona a Dios. Son unas cosas muy extrañas, ¿no? Pero como veremos hoy en día, la espiritualidad va mucho más allá de la búsqueda de nuestro bienestar y de nuestra paz interior. Descubriremos la espiritualidad que nos enseñó el Señor Jesucristo, la verdadera espiritualidad, en un texto que es para ustedes lo más sencillo que van a encontrar acá. Hoy veremos entonces tres aspectos, no son los tres aspectos, pero tres aspectos que encierra la verdadera espiritualidad que nos menciona el Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el Sermón del Monte, alguna vez escuché a uno de mis colegas, uno de mis mentores, que decía, una iglesia debía predicar el Sermón del Monte por lo menos cada 2 años, decía. Volver al Sermón del Monte, porque es como la quinta esencia, la columna del Evangelio. Y a veces lo tocamos, y ese es un texto que para ustedes va a ser muy conocido. Capítulo 6 de Mateo, ahí el Señor nos va a hablar de la
espiritualidad, verdadera espiritualidad. El versículo 1 del capítulo 6, como les digo, que está incrustado en el Sermón del Monte, el Señor dice lo siguiente. Hoy vamos a leer, hoy le vamos a hacer honor a la Reina Valera. No vamos a leer una traducción viviente. Dice, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Dice, ojo, no hagan como los hombres esos actos de justicia que lo hacen para hacer que la gente los vea. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice. Lo que el Señor empieza es cuestionando la espiritualidad de los religiosos de la época. Dice, no hagan como ellos. Porque ellos todo lo que hacen, lo hacen es para que la gente los vea y los admire y diga, uy, cómo es de espiritual, ¿no? Versículo 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda o tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Conocido? Por todos, ¿cierto? Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra. Señor, enséñanos, háblanos, afírmanos, corrígenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, este es el Sermón del Monte, que usted debe leer seguido, porque está ahí, Mateo 5, 6 y 7. Si usted quiere entender lo que el Señor quiso que entendiéramos, ahí está el Sermón del Monte. Y en este Sermón del Monte, como les decía ahora, el Señor está cuestionando a los religiosos de la época por su falsa espiritualidad. Cuando uno habla de una verdadera espiritualidad, está asumiendo que hay unas espiritualidades que son falsas. Y está cuestionando a ellos porque dicen: no hagan como los hipócritas, porque ellos dan limosnas, ellos oran, ellos ayunan, pero lo hacen es ¿para qué? Para que la gente los vea, ¿cierto? Puro pantalla, puro hipocresía. Y el Señor dice: no hagan ustedes eso. Una espiritualidad que Él considera como hipócrita. Y les advierte a sus oyentes a que no hagan como esos religiosos. Claro, uno piensa, nosotros seríamos así. Bueno, a veces nosotros nos gusta hacer aspavientos, ¿cierto? Y hacemos cosas y eso, yo a veces veo que eso hacen servicios con luces, con humo. Yo no sé si sea eso bueno o no, pero por lo menos dice, bueno, ¿cuál es la motivación de ese tipo de cosas? Bueno, el Señor le dice que la verdadera espiritualidad no es la que ellos practican. Dice, eso que ellos hacen
anunciando cuando dan limosnas, cuando ayudan al necesitado, cuando oran. Eso que hacen cuando ayunan no es espiritualidad, eso es falsa espiritualidad. Y al mismo tiempo, entonces, lo que hace Jesús es explicarle a sus oyentes lo que Él espera de la verdadera espiritualidad. ¿Qué es lo que Él espera? Las acciones que identifica con una verdadera espiritualidad y, ojo con esto, la forma como la deben hacer. Y también explica lo que ocurre con aquel que practica la verdadera espiritualidad. Creo que veamos dos cosas esenciales de este pasaje largo, que habrá mucho más, porque descubrí algo que seguramente yo dije, esto podríamos profundizarlo mucho más. Pero quiero que veamos primero las características de esa espiritualidad que el Señor plantea, y lo segundo es que veamos cuál es el propósito de esa espiritualidad. Como les dije, Jesús define la espiritualidad como hacer actos de justicia. Miren, ustedes dicen ahí, guárdense, cuídense, no hagan como ellos cuando hagan actos de justicia. La espiritualidad tiene que ver con actos de justicia. Y después menciona tres cosas: cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes. Son actos de justicia que se espera de un creyente, de un cristiano. Recordemos algo muy importante que lo he recordado muchas veces, que el concepto de justicia en la cosmovisión hebrea no está basado en mis derechos. Nosotros escuchamos eso, ¡ay, que haya justicia! ¿Se acuerdan? Que reconozcan nuestros derechos, eso es justicia. En la Biblia eso no es justicia. En la Biblia la justicia es, habrá justicia cuando yo cumpla con lo que me corresponde. Si usted, se lo he mencionado muchas veces en Deuteronomio 6, después de que el Señor le da a ellos los mandamientos, ellos dicen, tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos que Dios nos da. No cuando me reconozcan mis derechos, sino cuando yo responsable cumpla con mis deberes. Mi matrimonio tendrá justicia, no cuando yo le exijo a ella que usted, ¿por qué no cumple como mujer? Mi matrimonio tendrá justicia cuando yo unilateralmente cumplo como esposo lo que a mí el Señor me dice que debo hacer. Y como le digo, cuando los dos cumplimos, va a ser el paraíso. Pero cuando nos quedamos reclamando de que usted haga esto, y si usted no hace eso, entonces yo tampoco lo hago, y hay matrimonios que pasan años en ese círculo vicioso. Entonces, en la cosmovisión judía, bíblica, la justicia está basada en responsabilidades y no en mis derechos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La verdadera espiritualidad, la espiritualidad que se espera de todo buen judío que plantea aquí y de los siguientes que seguían serán creyentes en Jesús, está resumida en tres actos de justicia. ¿Vieron ustedes? Tres actos de justicia. Alguien que es temeroso de Dios practica actos de justicia, da limosnas o ayuda al necesitado, porque digamos un poquitico eso, porque el concepto de limosna hoy en día no es entendido como en aquel tiempo. Pero alguien que es temeroso de Dios hace tres actos de justicia. Primero es dar limosnas, ¿cierto? Es generoso. Actos de misericordia, actos de generosidad, es alguien que ora y alguien que ayuna. Tres cosas que menciona el Señor ahí que son muy importantes, ¿no? Es lo que llamaríamos una espiritualidad integral, que como veremos más adelante nos conecta con tres dimensiones de la vida de manera increíble. A ver, ustedes que conocen el texto porque lo leímos más bien rápido, ¿cuál sería la primera característica de esa espiritualidad que el Señor nos enseña? A ver, ¿qué agarraron ustedes? ¿Cuál sería la primera característica? ¿Cuál sería el primer acto de justicia? No, ponle cuidado, les voy a poner. Dice, versículo 2, cuando des limosna. Versículo 5, cuando ores. Y versículo 16, cuando ayunes. ¿Cuál sería la primera característica? Esa va para más adelante. Lo primero es, noten esto, el Señor no le está diciendo, cuando se les ocurra dar una limosna, cuando se les ocurra orar, porque es que si no se les ocurre no, o cuando se les ocurra, si es que se les ocurre ayunar. El Señor está diciendo que la verdadera espiritualidad no es opcional. Él está dando por sentado de que a los que le está diciendo es, cuando usted dé, cuando usted ore y cuando usted ayune. No le está preguntando, ¿quiere ayunar? ¿Siente ayunar? ¿Siente orar? ¿Siente dar? El Señor está dando por sentado que alguien que busque la verdadera espiritualidad va a dar generosamente, va a orar y va a ayunar. Lo primero, la primera característica de esta espiritualidad es que no es opcional. Ojo con eso.
Porque nosotros escuchamos, es que cuando se me ocurre, es que hoy no sentí orar, hoy amanecí con el sentimiento de orar, nada. Hoy amanecí como ayunar tampoco, ¿no? Hoy amanecí como, no siento eso. El Señor dice, no, si tú quieres caminar en la verdadera espiritualidad, tú tienes que saber que eso no es opcional. Ser generoso, orar y ayunar. ¿Sí es claro? Esas palabritas, recuerden, son claves. Si no, no, cuando se le ocurra orar. ¿Usted quiere ser espiritual? Bueno, cuando se le ocurra orar, no. De una dice, si usted quiere ser espiritual, usted tiene que saber que eso involucra orar. Entonces, lo primero es que la primera característica de la espiritualidad es que no es opcional. Es decir, que un seguidor de Jesucristo es coherente con su fe cuando practica los actos de justicia, cuando da limosna generosamente, cuando ora, cuando ayuna. La palabra cuando deja por sentado, como les digo, que el Señor dice, tú vas a hacer eso. Un creyente, un temeroso de Dios tiene que hacer esas cosas, ¿no? No deja opción. Noten esto, no nos deja opción a elegir. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahí no hay opción, es que lo que yo quiera elegir, no. Si quieres hacer misericordia o si quieres ayunar o orar, no. Para Él es claro que cualquiera que es temeroso de Dios, un buen cristiano, practica estos 3 actos de justicia. La segunda la mencionó Franklin aquí. ¿Cuál es la segunda característica que encontramos ahí? Que es en secreto, que es íntima. Porque lo que el Señor está cuestionando aquí es a los religiosos de la época, porque tocan trompeta cuando decía, yo voy a hacer como los filántropos hoy en día, ¿no? Voy a hacer esta tremenda donación. Y hacen todo un acto, ¿cierto? Para que la gente venga y pasa un cheque, ¿cierto? Pero más adelante el Señor dice, quiero decirles que esta viejita que dio 2 moneditas dio más que los que dieron millones y millones, porque ella dio todo lo que tenía y ellos dieron millones y millones que les sobraban. Entonces lo segundo es que eso debe ser algo secreto. Yo no tengo que contarle a nadie. No tengo que contarle qué doy o qué no doy, o qué hago para ayudar a los demás. Eso simplemente es en secreto. Es la segunda característica, ¿no? Porque a los religiosos de la época les fascinaba eso, ¿no? Que la gente los viera y dice, uy, ¿cómo es de espiritual, no? Y ustedes se han dado cuenta que uno escucha gente que dice, uy, cuando oran usan unas palabras, como dice más adelante, dice, que uno dice, uy, no, delante de esta persona yo soy un pecador miserable, porque esta persona ora como los ángeles, por favor, yo soy un pecador, vil pecador, esta persona es mucho más espiritual que yo. Y a veces hacemos eso, ¿no? En los 3, el Señor afirma algo muy importante, que esas prácticas no deben ser como los hipócritas. Lo repite, quizás una palabra que más se repite en ese pasaje es eso, ¿no? No sean como los hipócritas, dice el Señor. Duro esa palabra, ¿no? Porque ellos no buscan agradar a Dios. Es curioso, ¿no? Porque una espiritualidad busca agradar a Dios, o por lo menos conectarnos con Dios. Pero ellos lo que buscan es impresionar a la gente. Ni ayudar a otros, sino que el propósito principal es ser reconocido, ser admirado, ¿no? Y hay algunos que somos así, algunos predicadores que nos gusta que la gente nos vea cómo hacemos milagros y hacemos tantas cosas porque queremos que la gente nos admire. Pero el Señor dice, háganlo, no es que no hagan eso, lo que vale para el Señor es lo que hacen en el secreto, mejor dicho. Eso es lo que el Señor muestra, lo que vale es lo que hacen en el secreto. Podemos hacer buenas cosas, buenas obras. Hay gente que es muy generosa, pero con malas motivaciones, y eso invalida la espiritualidad. Dice además que cuando la verdadera espiritualidad se da en secreto, como digo, no está descalificando, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros acá, porque alguno diría, se da cuenta, y está confirmando que yo no voy a reunirme con nadie, yo puedo andar solo. No, eso es parte de la espiritualidad. La espiritualidad, si usted quiere, es estar juntos acá y, como siempre digo, estar soportándonos unos a otros. Algunos piensan, no, es que esta iglesia todos se aman. No, pues sí, pero a veces tenemos nuestras diferencias. Pues cuando algunos tenemos diferencias, vamos para otra iglesia. En aquel tiempo no había ese chance, tenía que amarse o amarse, soportarse y tenían que hacerlo. Hoy en día, eso es parte de la espiritualidad. Y la tercera característica que yo sé que a ustedes les fascinaría. ¿Cuál es la tercera característica de esta espiritualidad? La primera dijimos que no es opcional. La segunda que es en secreto. ¿Y la tercera cuál es? Ah, qué lindo, ¿cierto? Eso lo dice, literal.
De lo que ustedes hagan en secreto, el Señor les recompensará en público. La verdadera espiritualidad no se queda sin recompensa. Claro, algunos diríamos, bueno, dígame, ¿y como de cuántos ceros será esa recompensa? ¿Cierto? Afortunadamente, el Señor no especifica cómo será esa recompensa. Pero Él dice que lo recompensará. ¿Cómo lo hará? Eso es soberano de Él, ¿no? Alguien decía, Dios no se queda con nada. Él sabe cómo recompensa a aquel que ayuda. Él sabe cómo recompensa a aquel que ora en secreto. Él sabe cómo recompensa a aquel que ayuna en secreto. De manera que alguien que lo hace honestamente, movido por el amor y no buscando la admiración ni impresionar a los demás. Yo digo, ¿cómo será la recompensa? No tengo, ni me pregunten. Pero el Señor lo dijo. Y si el Señor lo dijo, así será. Que Él recompensará al que lo hace de corazón, así será. En segundo lugar, veamos cuál es el propósito de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad. Después de dejar claras estas tres características de la verdadera espiritualidad, el Señor Jesús explica que cada uno de esos actos de justicia, y los explica cada uno, dejando en claro que el propósito por el cual debemos anhelar esa verdadera espiritualidad está ahí en esos tres actos de justicia. Muy interesante, ¿no? Como ya dijimos, quien practica cada uno de estos tres actos de justicia se está conectando con dimensiones esenciales de la vida humana. Por ejemplo, dar limosna, ¿con quién nos conecta? Con el prójimo, con el necesitado, ¿cierto? Nos conecta con el necesitado, ¿cierto? Eso es muy importante. El que ora, ¿con quién se conecta? Con Dios. Por eso uno dice, ¿cómo que espiritualidad es sin Dios? ¿Cómo es que nos va a decir que van a hablar de espiritualidad sin hablar de Dios? Pero bueno, eso es lo que la gente dice. ¿Y el que ayuna, con quién se conecta? ¿Con quién se conecta el que ayuna? Conmigo mismo. Y vamos a ver lo que es. Esto quizás fue lo que más me impactó de este texto. Quien da generosamente se conecta con su prójimo. Y noten ustedes, toda espiritualidad, verdadera espiritualidad, me tiene que conectar con mi prójimo. Porque las espiritualidades de hoy en día es que buscan mi bienestar, mi paz interior, y te conecta con alguien. No, eso es solito yo. No debe ser tan verdadera esa espiritualidad. Toda es verdadera espiritualidad te tiene que conectar con tu prójimo. Lo segundo, obvio, como vamos a ver ahora, te va a conectar con Dios. Y tercero, te va a conectar contigo mismo, como lo vamos a ver más adelante, que es muy interesante, ¿no? Esta verdadera espiritualidad nos lleva más allá de buscar solamente mi satisfacción personal, porque las espiritualidades de hoy en día, cualquiera que sea, que ustedes vean ángeles, cuarzos, no sé qué más cosas, siempre busquen es mi paz interior y que le dé algo sentido a mi vida, pero no más. Pero esto va mucho más allá. Y aquí el Señor nos hace ver que no hay espiritualidad sin Dios. No puede haber eso. Que la espiritualidad se vive enfocada en otros, como Jesús mismo se enfocó. Él mismo fue ejemplo para nosotros. Jesús vino aquí a enfocarse en todos los pecadores para morir por nosotros. Esa es una espiritualidad verdadera y por eso se entregó por nosotros. Y que la verdadera espiritualidad nos definirá a nosotros mismos y no nos dejará siendo iguales. Eso me impactó muchísimo, como lo vamos a ver más adelante. El primer acto de justicia, que es el ser generoso, el primer acto de justicia de la verdadera espiritualidad, nos conecta con nuestro prójimo. Nos conecta con el necesitado. Nos pone en relación con otros a quienes yo debo ayudar. Noten esto. A quienes yo debo ayudar. Por eso el Señor dice, cuando des. No es opcional. Cuando tú des, me está conectando con otros que tienen diferentes necesidades. Esa espiritualidad verdadera nos conecta y nos hace sensibles a la necesidad de otros. Ya dejan de ser indiferentes a mí, sino que yo me conecto y me vuelvo sensible a la necesidad de ellos, del necesitado. Como decía ahora, la limosna no es quizás la mejor expresión que podríamos entender hoy para la verdadera espiritualidad, porque hoy en día, ¿para nosotros qué es limosna? Porque alguno dirá, yo en los semáforos doy 3 monedas, soy espiritualísimo. Yo estoy sobrado en lote, ¿no? Y el que no da monedas, ese sí es un miserable, nada espiritual. Ahora, tiene que ser mucho más que dar unas monedas, ¿no?
mucho más que eso, ¿no? Claro, alguno dirá, no, y yo doy millones y millones. ¿Y cuántos tiene usted? No, soy rico y todo esto, yo construyo un hospital y eso te está dando es de sobra, ¿cierto? Como decía, la limosna no es quizás la mejor expresión para hablar de lo que espera la verdadera espiritualidad, porque limosnas hoy día es vista como algo que me sobra o que se usa mal. De hecho, ya nos dicen, no de limosna, porque eso no está bien. No de limosna, porque usted lo que está haciendo con eso es alcahueteando, ¿no? Mira, a mí me llama la atención, nosotros llevamos viviendo allá en el oeste donde vivimos más o menos 20 años. Ustedes no me creen, las mismas personas que piden en el oeste son 4 o 5, los he visto durante 20 años pidiendo en la misma condición. Y uno dice, por favor. Bueno, solo hubo una que ustedes conocieron, que alguien fue más allá y la sacó de allá y la llevó a un sitio de rehabilitación y la rehabilitaron y volvió y cayó y volvieron a llevarla y volvió y cayó y la volvieron a llevar hasta que por fin se ve allá y ya no está así como estaba antes. Pero el resto están igualitos. Y uno dice, y a la gente los incomoda, ¿y por qué esta persona está aquí? Porque usted le da moneda. Y ahí lo tiene, 20 años. 20 años, ¿no? Entonces por eso digo que dar moneda no es, o dar la limosna no es que sea la mejor forma de expresión, ¿no? A lo que Jesús se refiere cuando habla de la verdadera espiritualidad que nos hace generosos, está hablando de, una mejor traducción es actos de misericordia y actos de generosidad, que vamos a poner 2 ejemplos ahorita más adelante, que son muy interesantes, ¿no? Actos de misericordia. Alguien que practica la verdadera espiritualidad hace actos de misericordia, actos de generosidad, como vamos a ver ahora. Y cada uno debe encontrar la manera de poner en práctica su espiritualidad, incluyendo la vida del necesitado. ¿Cuánta gente necesitada hay aquí? Hay una cosa sencilla que yo siempre les digo, una cosa sencilla. Que usted puede hacer un acto de generosidad con alguien es averigüe quién necesita que usted ore por él y hágalo. ¿Cuánto lo hacemos? Yo oro y me reúno en oración, ¿cuánto necesito yo? Los demás que oren cada uno por lo suyo. Mire, un principio bíblico que está en Job y en otros textos. Cuando usted deja de preocuparse por su necesidad y se enfoca en la necesidad del otro para orar por él, el Señor se encarga de su necesidad. Pero nos cuesta eso, orar por otros. A mí una vez una señora me dijo, ella pues no era que era muy asidua de la iglesia, pero algún día que hablábamos de esto me dijo, yo nunca en mi vida pensé que podría hablar o que debía orar por otros. Yo oraba por los míos, por mis necesidades, pero por los demás. Y eso es parte, un acto de generosidad sencillo es, tómese el tiempo por averiguar de alguien cómo está. Quiero orar por usted. Lo peor que le pueden decir es, no necesito que ore por mí, listo, pero igual usted ora por esa persona. ¿Cierto? Pero seguramente mucha gente le va a decir, sí, estoy pasando por esto, ore por mí, ore por mí. Ese es un acto de generosidad. Y quizás usted no le está dando las limosnas de su tiempo, usted le va a dedicar un tiempito para orar por esa persona y se conectará a la oración y bueno, usted orará por él en determinados momentos, ¿no? Esos son actos de misericordia. Pero también yo puedo orar, yo puedo ser generoso con mis talentos, con mis dones. Cada uno tiene muchas cosas para dar, para ser generoso. Eso es espiritual, es invertir de lo que yo tengo, de mi vida, de mis talentos, de mis recursos, de mi tiempo para darle a otros. Actos de misericordia, como interesarse por orar por ellos, como les dije, por la necesidad de otros, dedicarle a alguien tiempo para consolarlo, para fortalecerlo, para acompañarlo cuando está en necesidad. Muchos, ¿no? Esos son señales de que hay una verdadera espiritualidad. Y pensé en 2 textos muy interesantes. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, miren lo que dice que es tan bonito. Eclesiastés 7, 2, para que usted yo lo tomé de la Reina Valera, quizás de pronto si lo toman en otra versión se puede entender más fácil. Dice así, dice el predicador Salomón, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y dice, y el que vive los pondrá en su corazón. ¿Por qué ir a la casa del luto? Porque el que queda vivo se va a acordar de que usted lo acompañó en su sufrimiento y estuvo con él. Tengo un pastor amigo que decía, yo funerales no me los pierdo, porque la gente va a saber que estuve ahí con ellos, consolándolos. Yo
Yo quiero contarles aquí algo cortico. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, yo tenía 16 años, mis hermanos 3, un año más para arriba y otros 2, la mayor tenía 20 tal vez o algo así, 19. Mi papá era un hombre generoso, amiguero. Cuando él murió, la capilla, la iglesia que los conocen, esa de la 72 en Bogotá, llena, les digo, devote, la gente acompañando el féretro de mi papá lleno. El funeral, eso eran miles de carros, les digo, muchos carros. Lo enterramos ahí y todos sus amigos se perdieron, se murieron con él. Cuando volvimos a la casa, nosotros estábamos comenzando la vida cristiana. ¿Saben quiénes estaban con nosotros? Nunca se nos olvidó eso. Los cristianos estaban con nosotros. Nunca se nos olvidará eso a nosotros. Nos acompañaron. Esos son actos de justicia, de darle tiempo, de interesarnos por el otro. Pero me encontré con este otro. Actos de justicia es que si fuera necesario, un acto de misericordia es corregir a aquel que está andando por el mal camino. Yo no sé cuántos de ustedes lo harían. Que uno dice, yo lo corrijo. Hoy en día, ¿quién corrige a quién? Si el problema primero es, ¿y qué es corregirlos? ¿Qué es andar mal? Si andar mal, ¿quién define qué es andar mal o qué es andar bien? Y mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 6. Interesantísimo. Y me gustó por la palabrita que usé. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si encuentra a alguien por ahí mal parqueado, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Eso es un acto de misericordia. Si yo soy espiritual, como dice Pablo, ustedes que son espirituales, al que ven que está mal en su vida, que está en caminos torcidos, que está en su matrimonio mal, ustedes dicen con amor restáurenlo. Ahora, el problema aquí es que Pablo de una vez lo aclara, dice, pero tengan en cuenta que como usted también es humano, usted también lo van a agarrar mal parqueado en algún momento. Y a usted también, al que usted le llamó la atención, le va a decir, venga, yo también quiero decirle a usted esto. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? No nos pisemos las mangueras. Usted siga su camino y yo sigo por el mío. Y nos libramos de la responsabilidad de ese acto de justicia. ¿O no? Pero Pablo lo dice ahí. Exactamente, pero Pablo dice ahí, un acto de justicia, de misericordia por el otro, es corregirlo, ¿no? Eso nos deja una tarea muy grave ahí, ¿no? Entonces, el primer acto de justicia en la verdadera espiritualidad nos conecta con el prójimo. Y aquí podemos hablar de muchas cosas más. ¿Qué podemos hacer por el prójimo? Muchas cosas más, ¿no? Ayudarlo, acompañarlo, consolarlo. Bueno, no sé qué más cosas podemos. El segundo acto de justicia, que es el que casi todos conocemos, ¿no? En la verdadera espiritualidad nos conecta con Dios. Y ahí ustedes conocen el texto. ¿Cómo hay que orar entonces, no? Nos conecta con el Señor. ¿Cuándo oramos? Porque cuando oramos nos lleva a cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración. Es increíble, otra vez a esto, que se hable de espiritualidad sin hablar de Dios, cuando Jesús dice que en la verdadera espiritualidad podemos conectar con un Dios, con un ser supremo, santo, al que le podemos decir Padre. ¿Cómo le dice usted a la madre tierra, madre, ayúdeme, madre? A los cuarzos, ¿cómo le dice usted cómo se relaciona usted de esta manera? Como Jesús lo plantea con una espiritualidad de esas tan raras. Y Jesús nos dice, en la verdadera espiritualidad, tú te puedes conectar con un Dios a quien puedes llamar Padre. Y como alguien decía en alguna oportunidad, todos tenemos nostalgia de padre, todos, por buenos padres que tuvimos, algo nos faltó. Y Jesús dice, a él usted lo puede encontrar y dígale, papá, por favor dígame si eso no es una verdadera espiritualidad. Que le podamos ahora, yo no sé el que dice, yo busco algo, una fuerza suprema que me llene de paz. Ninguna fuerza me va a permitir relacionarme tan profundamente con ese Dios que me conecta a la oración, que le digo, Padre.
Ustedes pueden decirle Padre, aunque es santo, santificado sea tu nombre, pero tú le puedes decir Padre a ese Dios. Un Dios al que no tenemos que pedirle nada, dice ahí. Ustedes, esa es una cosa que a mí siempre me ha intrigado. Jesús dice, ustedes tienen que saber que no tienen que hacerlo ni público para que la gente los vea, ni usar repeticiones. Es más, dice Jesús, ustedes tienen que saber que antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe que ustedes tienen lo que tienen necesidad. Dice, pero ustedes orarán así. Y siempre digo, pero bueno, si el Señor ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué le oro? Porque es que el propósito de la oración es conectarme con Dios y relacionarme con Él, no pedirle cosas a Dios. Relacionarme con Él. No tengo que pedirle nada porque Él ya sabe mis necesidades. Él ya sabe lo que yo necesito. Simplemente espera que yo me relacione con Él. En la verdadera espiritualidad, yo me conecto con Él. En la oración, la oración es un acto de justicia de la verdadera espiritualidad que me lleva a tener una relación de comunión con Dios y de conocimiento con Dios, porque lo voy a conocer antes que limitarnos a pedirle cosas. A nosotros nos han enseñado que la oración es para pedir cosas nomás. No, es para relacionarnos con Él, para hablar con Él, para conocerlo a Él. Un Padre en el que podemos confiar que nos proveerá lo que necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso lo hablamos la otra vez, ¿no? Dios se compromete a darnos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El maná diario. O como dice Pablo en Timoteo, tengamos sustento y abrigo, estemos con eso contentos. Cuando nosotros confiamos en que Dios nos proveerá eso, podemos aspirar a entrar a la tierra prometida que Él tiene para nosotros. Mientras nosotros no nos contentemos con eso, cualquier tierra prometida que fluya leche y miel no nos servirá. Y al poco tiempo diremos, solo leche y miel. Pero Él nos proveerá lo que nosotros necesitamos. La verdadera espiritualidad nos conecta con un Dios que trasciende, que está en los cielos, que trasciende nuestra realidad. Pero aunque está en los cielos, está cerca de nosotros. Esa es una verdadera espiritualidad. Un Dios, eso también es increíble, un Dios al que podemos servirle haciendo su voluntad y que tiene la capacidad para permitirnos experimentar la paz porque nos perdona. Noten ustedes, las espiritualidades falsas buscan tener una fuerza, un Dios para que yo pueda controlar, para que haga lo que yo quiero y me llene de paz y me satisfaga. La verdadera espiritualidad me presenta a un Dios al que puedo llamar Padre y le puedo decir, hágase tu voluntad. Yo estoy a tu servicio. Tú no eres un Dios a quien yo quiero poner a mi servicio, sino que yo quiero servirte a ti, a tu voluntad. Y nos perdona. Y también nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida, porque suyo es el poder y la gloria. Es ese Dios. Finalmente, el tercer acto de justicia en la verdadera espiritualidad nos conecta con nosotros mismos, es el ayuno. Esto me pareció increíble, les digo, me pareció una cosa grandiosa. Y nos conecta con nosotros mismos, porque el ayuno nos recuerda que no somos Dios, por un lado, nos recuerda que no somos solo espíritu, sino que también somos cuerpo material, y que muchas veces dependemos de un pedazo de pan. Pero cuando yo, como dice el Señor, cuando ayunes, decido ayunar, le estoy diciendo a este cuerpo, quiero decirte que aunque tienes hambre, el que mando soy yo, no tú. En este cuerpo que tiene hambre, que tiene bajos instintos, yo mando y yo decido. Porque si yo me dejo llevar por mis instintos, qué peligro para la sociedad que sería yo. Pero ahí sí que es como decía Laurita ahora, es ese Señor que me conecta con su espíritu y me dice, en el ayuno tú puedes decidir qué hacer y no hacer. Tú lo decides, no son tus instintos, no es tu cuerpo, tú decides. Tú mandas sobre tu cuerpo. Ay, es que yo soy así mal geniado, ay, es que yo soy así desordenado, ay, es que yo soy así de volado. Pues déjeme decirle que en la verdadera espiritualidad usted tiene que dominar eso y usted decide controlar, como puede controlar no comer pan, puede controlar también su genio y sus bajos instintos. Yo no sé si ustedes habían visto el ayuno de esa manera, yo no les digo, honestamente no, nunca lo había visto así. Porque algunos pensamos que el ayuno es una huelga de hambre que le hago yo a Dios para que me dé lo que yo quiero.
Algunos piensan eso, ¿no? En la verdadera espiritualidad, el ayuno me conecta conmigo mismo y me recuerda que yo soy un ser corpóreo, claro que sí, pero que soy responsable por dominar mi cuerpo y de administrarlo. Que yo soy capaz de dominarme para no chismear. Que yo soy capaz de dominarme para no comprar lo que no necesito con plata que no tengo. Yo puedo dominar el cuerpo. Eso me conecta a la verdadera espiritualidad. Que así como puedo tomar la decisión de negarme a comer pan ayunando, también puedo dominarme a mí mismo y así vivir en paz conmigo mismo. Esto me pareció revolucionario, les digo, porque nosotros estamos acostumbrados hoy en día a que tú hagas lo que te dicta tu corazón, haz lo que te nazca, ¿cierto? Hágalo. Nos está diciendo, así como usted puede, ¿cómo es? Cumple tus sueños, exactamente. ¿Cómo es? No te detengas, cumple tus sueños. El ayuno me está diciendo a mí, tú tienes el control, tu cuerpo no tiene el control. Tú puedes decidir. Y algo lindísimo de esto, la verdadera espiritualidad me da la posibilidad de ser transformado, porque no me deja igual, me transforma a mí, mi carácter, mis impulsos, mis instintos. Cuando soy responsable con las decisiones que tomo, me transforma. Y recordé, yo creo que esto, obviamente el Evangelio es palabra de Dios, está ahí. 2 capítulos atrás, el Señor experimentó esto. Cuando estaba en el desierto y Satanás le dijo, si tú eres Dios, el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo citando Deuteronomio? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Cómo puedo yo entonces conectarme con Dios o con la espiritualidad en el ayuno? Cuando en vez de llenarme de pan, me lleno de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera puedo yo conectarme conmigo mismo y puedo ser transformado y puedo dominar mi cuerpo. Ahora, ojo con esto, porque alguno puede pensar, uy, entonces yo dominaré mi cuerpo, entonces yo voy a levitar. O como es las otras prácticas que no, entonces yo voy a desdoblarme o qué. No, son cosas concretas, cosas sencillas. Y aunque yo tengo un carácter que no se le aguanta a nadie, yo puedo decidir que no digo eso y que no actúo así porque yo no quiero ser así. Esa es la verdadera espiritualidad que me conecta conmigo mismo y me permite dominarme a mí mismo. Es la verdadera espiritualidad cuando me conecto con Dios, encuentro todo lo que necesito y me conecto conmigo mismo y mi espiritualidad deja de ser algo individual porque me conecta con mi prójimo. Interesante eso, ¿no? La verdadera espiritualidad no es algo místico o abstracto, como nos decían por ahí, no, algo que es como etéreo. La verdadera espiritualidad que nos enseña Jesús es práctica e integral. Esas cosas sencillamente prácticas. Y no es algo individualista, como se nos dice hoy en día. Hoy en día la gente sigue buscando esa espiritualidad que les traiga paz y que les traiga bienestar. Y seguramente harán ritos y prácticas que les den paz momentánea, seguramente. Pero la verdadera espiritualidad les lleva a vivir en paz, una paz diferente a la que el mundo da. Para un verdadero cristiano, y nosotros estamos hablando de textos conocidísimos para algo sencillo, aquí no hay misterio. El Sermón del Monte, el Padre Nuestro, no tiene misterio. Pero para un verdadero cristiano, la espiritualidad de interesarse por el prójimo, de conectarse con Dios y consigo mismo, no es opcional. Recuerda esto, no es opcional. Es algo en lo que debe ir creciendo y practicando todo el tiempo. Más allá de la espiritualidad que practicamos, cuando nos reunimos como comunidad para adorar como lo hacemos este día y para reconocer a Dios, cuando hablamos de Él a otros que no le conocen, nos expresamos el amor mutuo como lo hicimos ahora, saludándonos y conociéndonos. La verdadera espiritualidad debe ser en secreto para con Dios. Nadie tiene que saberlo, ¿no? Porque Dios no mira lo que el mundo mira, porque Dios mira el corazón, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado. Y cuando practicamos esa verdadera espiritualidad en secreto, ahí está lo que dijo Nelmita ahora.
el Señor te recompensará en público. No olvidemos eso. Ahora, otra vez, no me pregunten para que no me hagan pecar en herejía cómo será la recompensa. No tengo ni idea, pero que el Señor lo hará, lo hará. Lo hará. ¿Qué tal si oramos? Tienes un momento. Yo no sé de todo esto que hemos hablado esta mañana. Ha quedado en tu corazón, ha tocado tu vida. Señor, quizás muchos de nosotros seguimos buscando cosas. ¿Dónde obtener esa paz? ¿Dónde encontrarnos con nosotros mismos? ¿Dónde, Señor, vivir de una manera satisfecha con las cosas que vivimos? Pero tu palabra es perfecta, Señor. Tan sencilla, tan práctica, Señor. Sin lugar a dudas, Señor, todos los que estamos aquí, los que están conectados en casa, anhelamos vivir esa verdadera espiritualidad. Y gracias por tu palabra, Señor, que una vez más nos recuerda qué es lo que tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno. A eso que hacemos en secreto, cuando ayudamos al que lo necesita, cuando le dedicamos tiempo, cuando le enviamos una palabra de ánimo, cuando oramos por ellos, Señor, cuando quizás les visitamos. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con nuestro prójimo. Y gracias, Señor, porque hemos aprendido a acercarnos a ti, Señor. Nosotros hemos aprendido que tú eres nuestro Padre, a quien podemos venir si estamos cargados, si estamos angustiados. Nuestro Padre que nos conoce, nuestro Padre que ya sabe cuál es la necesidad que tenemos. Nuestro Padre a quien podemos, Señor, someternos haciendo tu voluntad. Tú eres nuestro Padre perfecto. Gracias, Señor, por esa verdad que nos recuerdas hoy, que tú eres perfecto, nuestro Padre. Y gracias, Señor, también porque nos enseñas que podemos conectarnos con nosotros mismos para ser las personas que no creemos que somos, sino las personas que tú quieres que seamos, Señor. Que podemos dominar nuestros más bajos instintos y podemos, Señor, ser las personas que tú quieres que seamos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Síguenos hablando, Señor, a cada uno. Permítenos, Señor, como Jesús enseñó, seguirnos alimentando de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ¿cuántas veces nos dejamos tentar y caer por el enemigo? Pero tú nos enseñaste que para defendernos, Señor, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de tus labios.